No podemos olvidar que sobre los hombros de otros grandes hombres se ha hecho la historia y la ciencia. Ya en los trabajos de Leonardo da Vinci, se veían en sus dibujos magistrales basados en sus estudios la disposición espacial de las fibras en diferentes situaciones. Y no solamente esto, sino movimientos turbulentos en los senos de Valsalva. Harvey, el padre de la circulación y de la contracción cardíaca, decía que era muy difícil de definir los movimientos del corazón y que solamente Dios podía hacer esto. Lower, en el siglo XVII, aquí tenemos sus dibujos, son magistrales, el parecido a las fibras del doctor Torrent, en donde ya vemos fibras en diferentes disposiciones, helicoidales, y explica las diferentes direcciones de estas fibras. Pettigrew, también aquí vemos sus esquemas, es maravilloso el parecido y dice que las fibras del corazón es como un nudo gordiano que solamente podría romper la espada. Así es por esto que la teoría del doctor Torrent es un nuevo paradigma basado en todas estas investigaciones, pero en una observación de un ser muy especial. ¿Cuál es la pregunta primaria del doctor Paco? La pregunta primaria del doctor Paco era, desde que era un estudiante de 20 y tantos años de medicina, era explicar el llenado del corazón. El doctor Francisco no podría creer que el corazón se llenaba por visa tergo. Desde esos momentos, desde esa edad muy temprana, en sus clases de fisiología, él dijo que la diástole tenía que ser una acción activa, que tenía que contribuir una contracción para que esto pasara. Se adelantó a su tiempo, sin duda, y demostró que la arquitectura miocárdica y la estructura miocárdica determina la función. Y después de hacer más de 1000 disecciones en diferentes especies animales y en seres humanos de todas las edades, determina que la masa ventricular es una estructura conformada por una banda muscular continua que comienza en la inserción de la arteria pulmonar y termina a nivel de la aorta, formando una doble hélice que limita espacialmente a los ventrículos. Es importante recordar que este concepto de doble hélice es primordial y lo vemos repetido en la naturaleza. Hebel dice que el helicoide repite eternamente el mismo pensamiento, ampliándolo cada vez más y más. Por eso la gota es la imagen del mar. La naturaleza es pródiga, pero economiza en sus recursos. La hélice es una figura geométrica que vemos en los tornados, en los torbellinos, utilizado en las turbinas y en los motores, y que es capaz de ser muy eficiente y ahorrar energía. Y esto pasa con la máquina más perfecta del universo, que es el corazón. Aquí tenemos la posibilidad de ver la disección de la banda miocárdica efectuada por el doctor Torrent. Es una gran oportunidad tener este video. Después de hervir el corazón y disecar y quitar las aurículas, vemos la primera base, la primera parte de la banda, que es la parte basal. Aquí vemos la porción de la pared libre del ventrículo derecho, corresponde a la lazada basal, siguiendo la distribución de las fibras que toman otra orientación, que es lo que determina la disección de la banda, encuentra la segunda parte de la lazada basal, que es la pared libre del ventrículo izquierdo. Y en este momento, las fibras toman una orientación totalmente diferente de base a ápice, descienden y da origen a la lazada apexiana, a la lazada apical.
Esta está conformada por dos partes, una porción descendente endocárdica y una porción ascendente epicárdica. Aquí están los dedos del doctor Torrent marcando el cruce en la hélice y donde estas fibras se cruzan en un ángulo que se contraponen totalmente. Abre la doble hélice para desenrollar totalmente la banda miocárdica, quedando con sus dos lazadas, la lazada basal, que es la coraza, por pared libre derecha e izquierda de los ventrículos, y la apexiana para nuevamente conformar la masa ventricular. Aquí están los esquemas, no voy a repetir, las maravillosas piezas de anatomía patológica del doctor Francisco y el modelo de la cuerda, ¿sí?, con la que explicó muchas veces su teoría. En esta nueva imagen hay un nuevo elemento que es el fulcro. Sus compañeros de vida, de estudio, acaban de publicar un nuevo libro, el doctor Trainini, el doctor Mora, junto con nuevos investigadores, como el doctor Lowenstein, un libro maravilloso de torsión miocárdica. En este libro, ellos no estaban de acuerdo con el doctor Francisco en el sentido de que él decía que el homoesqueleto era el punto de fijación para la contracción. Sus compañeros trataron de demostrar otro punto que ya se había visto en los animales, el os cordis, que es una estructura de hueso, y estas son piezas histológicas en seres humanos, tanto en embriones como en niños de 10, 11 años, en donde hay una estructura no ósea, pero sí tendinosa, y es donde se insertan las fibras, tanto de la parte inicial de la banda como de la parte final de la banda. Este fulcro no es visible macroscópicamente hasta que la banda se despliega. En el libro de torsión miocárdica hay toda la demostración de las piezas histológicas, pero para nosotros que estamos acostumbrados a la imagen, imágenes impresionantes del fulcro en resonancias magnéticas y en tomografías. Otro estudio vital para entender esto es el estudio de tractografía llevado a cabo por el doctor Carreras Ballester y el ingeniero Poveda en su doctorado, y está basado en el estudio de tractografía, en donde estos estudios se hacen por resonancia magnética, por tensor de difusión, y son estudios que se hacen en humanos, en sistema nervioso central y en corazones complejos, ya que el corazón está en movimiento. Pero a nivel del sistema nervioso central, el tensor de difusión, que es solamente seguir el movimiento del agua paralelo a las fibras, permite al cerebro perfectamente ver la orientación, la localización y por medio de color las diferentes haces de fibras a nivel del sistema nervioso central. En este trabajo maravilloso de Poveda y colaboradores se demuestra cómo las fibras miocárdicas alcanzan diferentes angulaciones, posiciones, y en un modelo tridimensional de depuración logra, gritando una eureka, demostrar la presencia de la banda miocárdica en un continuo con una doble hélice. Esto es uno de los estudios más importantes que ha servido de base para la correlación con estudios que utilizamos en la práctica clínica diario. Otro punto importante es que el doctor Francisco Torrent consideraba que la propagación eléctrica de la banda miocárdica era un continuo, que seguía a la banda. Sus compañeros no estaban totalmente de acuerdo con esto porque no entendían perfectamente el movimiento de torsión que se lleva a cabo en el corazón. En un estudio muy impresionante del doctor Trainini y colaboradores, con punción transeptal y transpericárdica, haciendo estimulación eléctrica, se dan cuenta que el estímulo a nivel del septum, la propagación eléctrica se inicia a nivel del septum en la porción descendente de la banda miocárdica,
pero a partir de este punto hay una transmisión directa radial hacia la banda ascendente y al mismo tiempo la propagación se continúa en sentido descendente hacia el ápice y también se continúa ascendente. Este es un estudio muy importante porque permite descartar que la conducción es lineal, que es compleja, que tiene 3 frentes y permite la contracción simultánea de las 2 bandeletas que explica perfectamente el mecanismo de torsión. Aquí tenemos el ciclo modificado, que es muy interesante y es otro cambio de paradigma. Aquí observamos cómo la contracción del segmento derecho de la lazada basal, la contracción del segmento izquierdo de la lazada basal, la contracción del segmento descendente de la lazada apexiana, estos 3 momentos provocan la contracción cardíaca, la sístole cardíaca que dura 300 milisegundos. Y esto provoca la disminución en longitud con el movimiento de la base al ápice, el estrechamiento de la cavidad y el movimiento de torsión. Después viene un momento definitivo en donde hay una contracción de la bandeleta ascendente que dura 100 milisegundos, demostrando que la fase isovolumétrica diastólica es una fase activa con contracción y provoca una elongación, aumento del diámetro longitudinal, aumento de la presión intranegativa y succión para finalmente llegar a diástole. Aquí tenemos resumidos los eventos que ya mencioné y solamente decir que en eyección hay acortamiento y estrechamiento, torsión de la masa ventricular y provoca la eyección. Que en el momento de la succión, en el momento después de la diástole, el segmento ascendente tiene una pronunciada configuración curvilínea, efectúa una contracción antagonista, embaramiento y alargamiento que provoca presión negativa y entrada de sangre. Esto ha sido el avance tan impresionante que nos ha permitido estudiar con spectral tracking, strain longitudinal, circunferencial y radial, y sobre todo los procesos de twist y de torsión, que explicarán mis compañeros. El doctor Torres Watt es sin duda una figura importantísima del siglo XX, probablemente nominado en una época al premio Nobel, esto queda en duda, pero con una vida tremenda, digna de película, dice el doctor García Fernández. El día que tuvo la oportunidad de explicar su teoría a los fisiólogos en su país, llega a su cuarto después de la plática y le dice a su esposa Teresa que está contento de que sus compañeros acepten por primera vez sus teorías y ese día el doctor muere de un infarto al miocardio. El doctor Francisco Torrent cambia totalmente el paradigma de la mecánica ventricular, propone una nueva anatomía con una función, con 6 movimientos. La conducción eléctrica para él es un continuo, no así para Trainin y colaboradores como expliqué. La diástole es un fenómeno activo contráctil. Hay un nuevo modelo de ciclo cardíaco y permite un estudio muy complejo y completo de la fibra miocárdica, y no solamente esto, sino de resincronización y de cirugía. Y solamente para acabar, agradeciéndoles y pidiéndoles que sigan cuidándose mucho ante esta pandemia, quiero recordar las palabras de Aldous Huxley, en donde dice que la experiencia no es lo que le sucede al hombre, sino que el hombre hace con lo que le sucede. Gracias por su atención.
Muy buenos días. Primero que nada, muchas gracias por la invitación, en especial a la doctora Miranda por su amable invitación. Vamos a platicar un poco acerca de strain en cardiopatías congénitas. A manera de introducción hay que recordar que el strain es la deformación de un objeto en relación a su forma original. Cuando estamos hablando de corazón, hablamos de contracción y relajación. No tiene una unidad de medida y representa el porcentaje de cambio en la dimensión de un segmento miocárdico en relación a su longitud inicial. Cuando hablamos de contracción, lo expresamos con valores negativos y cuando hablamos de relajación, con valores positivos. El strain rate representa la velocidad de deformación y se expresa en metros sobre segundo. En la actualidad se utiliza el método de speckle tracking para procesar el strain. Y recordemos que speckle tracking es un método por el cual un software detecta cierta región del miocardio que se agrupa en kerneles, los cuales funcionan como una huella digital que permite el seguimiento de esta huella durante todo el ciclo cardíaco. Como consideraciones técnicas hay que recordar que como buen método de imagen parte de tener una adecuada imagen en 2D. Hay que tener un frame rate adecuado entre 50 y 90 Hz o bien el 80% de la frecuencia cardíaca. Frame rate más lentos pueden hacer que existan zonas donde se pierda el seguimiento de los kerneles y frame rate más arriba de 90 pueden hacer que la calidad de la imagen no sea adecuada. Siempre hay que tener cuidado que haya una misma frecuencia cardíaca entre todas las imágenes que se adquieren y recordar que las vistas estándar son apical 4, 3 y 2 cámaras en ejes cortos a nivel de la válvula mitral, de músculos papilares y del ápex. Para analizar el strain regional se divide el ventrículo utilizando la nomenclatura estándar y el strain global representa el promedio de todos estos segmentos. Entonces decíamos que el software es un programa semiautomatizado que va a requerir de un trazado manual del borde endocárdico en telosístole para que posteriormente se haga de manera automática el análisis del strain. Posteriormente es posible presentar las curvas de strain de manera individual y del strain global. Cada una de estas diferentes líneas representan cada uno de los segmentos del ventrículo y la línea punteada en blanco representa el promedio del mismo. El bullseye es la representación topográfica de cada uno de estos segmentos, donde los segmentos de afuera representan a los segmentos basales y la parte del centro a los segmentos apicales. Entre más rojo se describa, el strain es más negativo, o sea, tiene un valor mejor, tiene un valor normal, y conforme se va atenuando o se va volviendo incluso azul, el valor se va haciendo más hacia lo positivo. El strain se puede presentar en cualquier parte del ciclo cardíaco, sin embargo, lo estandarizado es que se presente al final de la sístole, donde se está representando por el cierre de la válvula aórtica. Las ventajas es que permite hacer un análisis detallado en múltiples direcciones, tanto para el ventrículo izquierdo como para el ventrículo derecho. De ahí partemos en que tenemos un strain longitudinal, uno circunferencial y uno radial, como los métodos básicos, y un twist y torsión, como mencionó la doctora Beirana, pero que no se tocan en esta plática. No depende de la geometría, es ángulo independiente, permite identificar disfunción subclínica y al ser semiautomatizado asegura buena reproducibilidad inter e intraobservador. Sin embargo, como limitaciones presenta que no existe reproducibilidad en las diferentes marcas y si bien existe ligera correlación en el strain global longitudinal y circunferencial, existe muy poca para el strain radial. Y el strain radial de igual manera tiene poca reproducibilidad inter e intraobservador, por lo que su uso clínico ha ido poco a poco dejándose a un lado. Para entender cómo se interpreta un hallazgo de strain que esté posiblemente alterado, es imperativo tener valores normales. Levy hizo un metaanálisis en donde se describe por diferentes grupos de edad los diferentes strain con sus valores que son aceptados como normales tanto para el ventrículo izquierdo como para el ventrículo derecho. ¿Cuál es la utilidad clínica del strain? Es hábil para detectar disfunción miocárdica subclínica, tiene una utilidad ampliamente demostrada en el seguimiento de pacientes oncológicos, sin embargo su uso en cardiopatías congénitas apenas va en desarrollo. La parte buena es que el strain aplicado para adultos también puede ser reproducible en niños y de ahí podemos partir para nuestros ensayos clínicos. Principalmente debería ser utilizado en pacientes con riesgo de enfermedad isquémica, ya que la parte más afectada del ventrículo es el subendocardio, donde traduce daño a las arterias coronarias,
Los pacientes donde deberíamos empezar a realizar strain es en todos aquellos pacientes que tengan afección coronaria, llámese por una enfermedad adquirida, por una anomalía congénita, o bien aquellos pacientes que requieran algún tipo de cirugía donde se manipulen las arterias coronarias. Hablando específicamente de patologías, la tetralogía de Fallot, en relación al strain, se ha demostrado que existe buena correlación de este con la fracción de expunción del ventrículo derecho medida por resonancia magnética. Recordemos que la resonancia magnética es el gol estándar para el análisis del ventrículo derecho. Sin embargo, no es tan fácil su uso, requiere sedación, es más cara que realizar un ecocardiograma con strain. El TAPS y la onda S tricuspidia son de utilidad para evaluar la forma en la que el ventrículo se contrae. Sin embargo, no evalúa todos los segmentos, y esto es de particular importancia porque en los pacientes que tienen insuficiencia pulmonar, el ventrículo derecho se alarga y adopta una curvatura más circunferencial. Tampoco TAPS y la onda S valoran el infundíbulo. El primer debate que existe en el análisis del strain en tetralogía de Fallot es si solo se evalúa la pared libre del ventrículo derecho o también se debe de incluir el septum. Lo más aceptado es que se incluya el septum, ya que también contribuye para la contracción del ventrículo derecho y la interdependencia ventricular. Sin embargo, hay que tener especial cuidado porque en el sitio donde se coloca el parche se altera la mecánica ventricular. El strain longitudinal del BD puede predecir disfunción ventricular derecha y valores de menos 17% predicen una fracción de expulsión de menos del 40% con la sensibilidad que se está reportando, y esto puede ser de utilidad para determinar en qué momento es considerado realizar resonancia magnética en los pacientes. Se reporta una reducción importante en el strain longitudinal en niños y adultos operados con corrección de tetralogía de Fallot cuando se compara con controles, pero se encontró que en aquellos pacientes que se operaron antes del primer año de vida tenían un mejor pronóstico para recuperar los valores del strain. También al analizar la mecánica del ventrículo izquierdo, se describe que el ventrículo izquierdo, cuando tiene un strain global longitudinal de menos 15%, es un indicador para identificar un subgrupo de pacientes que tienen un riesgo mayor de mortalidad o bien de arritmias letales. Y por el otro lado, el strain del ventrículo derecho, cuando se reporta en menos 13.8 o mayor, tiene arritmias o tiene riesgo de tener arritmias ventriculares. En relación a la estenosis aórtica, se sabe que existe adaptación del ventrículo izquierdo para combatir la poscarga generada por la estenosis aórtica. Red y Pignatelli encontraron alteraciones en el strain longitudinal y el strain circunferencial que correlaciona con la masa indexada del ventrículo izquierdo. A menor strain, mayor masa del ventrículo izquierdo. Sin embargo, fue notorio que no encontraron diferencias en cuanto al strain y el grado de estenosis. No había una correlación entre la severidad y la disminución del strain. La utilidad clínica de este estudio se ve reflejada en que los pacientes con una FEBI conservada, pero que tienen un strain alterado, tienen una alteración en la mecánica miocárdica, lo que predispone mayor complicación y la necesidad de una intervención terapéutica más temprana. La cirugía valvular aórtica también resultó en la normalización de la masa del ventrículo izquierdo y la normalización de los valores de strain. En un seguimiento en el estudio de Marcus a 6 meses y 3 años posterior a valvuloplastia aórtica, se sigue encontrando disminución en el strain longitudinal y circunferencial. Solo el strain radial se recuperó, lo cual traduce que los métodos convencionales para la evaluación de la función ventricular pueden pasar por desapercibido cuando todavía existen alteraciones en la mecánica ventricular. En relación al Swiss arterial, el strain longitudinal preoperatorio correlaciona con el tiempo de estancia posoperatoria, contrario a las técnicas de función ventriculares, como acabamos de ver en estenosis aórtica. La disfunción subclínica preoperatoria va a prolongar el tiempo de estancia hospitalaria. Posterior a la cirugía, 48 horas después a la cirugía, todavía encontramos empeoramiento en la función ventricular medida tanto por FEBI como por strain. El strain circunferencial siempre se va a mantener sin cambios. Va a existir una mejoría en cuanto a el cambio en el área fraccional de acortamiento del ventrículo derecho, pero el strain del ventrículo derecho va a empeorar. Y si bien en el análisis global no existía diferencia, sí se notó alteración en el strain circunferencial en los segmentos septal y anteroseptal. Entonces, ¿qué utilidad puede tener el strain preoperatorio? Es útil para estratificar a los pacientes según su posoperatorio, predecir qué pacientes van a tener una mayor estancia hospitalaria, dar mejor consejería a los padres, y en el diagnóstico tardío de pacientes con transposición sin CIB puede ser útil para determinar el grado de entrenamiento.
Posterior a un año de operados, los pacientes recuperan la función del ventrículo izquierdo, no así la del ventrículo derecho. Por lo tanto, el strain puede funcionar como un método de seguimiento y como indicador de la necesidad para tener medidas terapéuticas más tempranas, particularmente hablando de la función del ventrículo derecho. En relación al corazón univentricular, el análisis del strain realmente representa un reto. Tenemos diferentes morfologías univentriculares, donde existe un ventrículo derecho que funciona como sistémico, un ventrículo izquierdo que funciona como sistémico, y algunas patologías en donde si bien se tienen dos buenos ventrículos, por alguna razón no puede ser aceptable y termina siendo fisiología univentricular. No existen criterios que sean unificados para determinar si el ventrículo hipoplásico debe ser excluido o incluido en el análisis, y tampoco existen criterios para determinar si un ventrículo izquierdo debe ser analizado en 4, 3 y 2 cámaras como si fuera un ventrículo izquierdo normal. Por lo anterior, lo aceptado es que cada laboratorio de ecocardiografía estandarice sus mediciones. Pignatelli nuevamente, al estudiar pacientes con síndrome de ventrículo izquierdo hipoplásico en el periodo posterior al Norwood y al Preglen, encontró como factor de mal pronóstico un strain global longitudinal de menos 16% y un strain rate de menos 1.15% en el paciente posoperado de Norwood. Y previo al Glen, un strain global longitudinal de menos 13% y un strain rate de menos 0.85%. El valor de strain circunferencial posterior al Norwood fue mayor y no hubo cambios significativos a través del tiempo cuando se comparaba con el strain global longitudinal, donde sí existe. Q encontró las mismas alteraciones, pero en su estudio encontró un incremento en el strain postsistólico, lo cual sugiere que el seguimiento de estos pacientes pueden existir cambios isquémicos. Cuando se analizan en pacientes operados de Fontan con ventrículo izquierdo sistémico, realmente no se encontraron diferencias significativas del strain global longitudinal comparada con los controles. Sin embargo, sí hubo disminución en los segmentos basales, tanto en el strain longitudinal como en el circunferencial. Y tampoco hubo diferencias en las diferentes patologías que tenían un ventrículo izquierdo sistémico. Existen algunas diferencias en cuanto a la correlación del strain en ventrículos de morfología izquierda y derecha. Koopman y Petko, que son los dos autores que se muestran en esta diapositiva, ellos no encuentran una diferencia significativa en cuanto al strain del ventrículo derecho sistémico y del izquierdo. Ellos reportan valores muy normales o muy similares en los dos tipos de ventrículos. Sin embargo, lo más aceptado es lo que reporta Kaneko. Él sí encontró diferencias en cuanto al strain longitudinal del ventrículo derecho y del ventrículo izquierdo. El paciente posoperado de Fontan tenía un strain del ventrículo derecho de menos 16.6 promedio y el del ventrículo izquierdo en menos 20.5, donde otra vez se acerca a un ventrículo izquierdo normal. Como conclusión, la mayor importancia del strain es la identificación de la disfunción subclínica. No es un método diagnóstico, hay que recordar que es un método de seguimiento, y en cardiopatía congénita es un método que está subutilizado. Requiere de una curva de aprendizaje, pero existe un campo muy amplio en el cual se puede continuar o iniciar a hacer investigación en cuanto al strain. Es importante recordar que para disminuir la variabilidad inter e intraobservador, se sugiere la automatización de los equipos, utilizar las diferentes compañías con los métodos automáticos que traen, y bien recordar que la principal limitante del strain es la poca reproducibilidad o la nula reproducibilidad que existe entre las diferentes compañías. Muchas gracias. Ok, pues buenos días. La verdad es que las dos pláticas, tanto la doctora Luisa y el doctor Héctor Sánchez, han sido bastante ilustrativas. Nos han dado un panorama general acerca de lo que es el strain y sobre todo la utilidad que podríamos tener nosotros los cardiólogos, ecocardiografistas, pediatras en la aplicación en diferentes escenarios clínicos. No sé, doctora Antúnez, si tenga algún duda, algún comentario con respecto a los doctores, y si no, pasaríamos al módulo de preguntas y respuestas. Respecto a los
la oímos. Ok. No, creo que la doctora Antúnez perdió su conexión, no la oímos. Pero bueno, no sé, doctora Beirana, si nos pudiera decir, sabemos que cuando alguien introduce un nuevo concepto en la medicina, pues al principio nos es un poco difícil aceptarlo, ¿no? Cambiar la realidad, lo que antes dábamos por hecho, ahora cambiarlo, pues es un poco difícil. Y entonces creo que evidentemente la banda miocárdica es un concepto relativamente nuevo que vino a reformar muchos de los conceptos e ideas que teníamos con respecto a la mecánica ventricular. No sé si tenga usted algún comentario o alguna opinión con respecto a cómo podríamos seguir aplicando el concepto de la banda miocárdica en las cardiopatías congénitas complejas. Por ejemplo, ¿cómo podríamos explicar esta banda miocárdica en la presencia de discordancia atrioventricular, transposición de grandes arterias o incluso doble discordancia, donde evidentemente la banda miocárdica potencialmente pudiera tener implicaciones? Y bueno, pues muy buenos días. Agradezco mucho a todos los que estén con nosotros a esta hora. Realmente a mí este tema me apasiona. Creo que, como mencioné varias veces en la plática, es un nuevo paradigma. Creo que hay mucho que investigar. Ya Héctor dio demostraciones claras en la clínica en donde se está aplicando. Permite un diagnóstico subclínico no del corazón como la función global, sino la función de la fibra. Yo creo que este es un punto muy importante. Una cosa que llama la atención es que podrá pensarse que la banda miocárdica es un concepto nuevo. Tiene ya varias décadas y nosotros lo hemos tomado recientemente, pero inclusive esta teoría no bien aceptada en España, ignorada por muchos años, era aceptada y tratándose, investigándose, inclusive aplicándose en cirugía en otras partes del mundo, tanto Europa como Estados Unidos. Definitivamente, Moisés, es muy difícil contestar tu pregunta. Faltan muchos estudios desde el punto de vista embriológico, ¿sí?, para entender estos conceptos. Pero yo creo que aquí, sobre todo a ustedes los jóvenes, no hay duda ya de la demostración de que la función, de que la estructura determina la función. Hay explicaciones muy claras, estudiadas en Strain, y estoy seguro que habrá caminos de investigación para entender estos puntos en biológico y entender en cardiopatía congénita muchos aspectos en donde será de utilidad, Moisés. Ok. Gracias, doctora. ¿Doctora Antúnez? Sí. ¿Me escuchan? Sí, ahora sí lo escuchamos, doctora. Okay. Muy bien. Bueno, sí, realmente esta parte del strain en cardiopatías congénitas es muy interesante y yo creo que realmente exactamente muy importante en pacientes con ventrículos. Primero, ventrículos a veces derechos sistémicos, ventrículos que son, que están deformados de alguna forma y que esta técnica del strain en este tipo de pacientes puede ser muy importante porque es independiente de geometría, ¿no? Y de todas las mediciones que normalmente hacemos en ventrículo derecho, pues el strain, por ejemplo, toma una correlación muy significativa con la resonancia magnética en ventrículo derecho, por lo que es una herramienta muy importante para nosotros. Y en ventrículos únicos, efectivamente que no hay realmente un corte de cuándo van a ser los pacientes complicaciones mayores.
Sin embargo, yo creo que eso es algo que tenemos que trabajar en forma interinstitucional para que a todos los pacientes con ventrículo único se les haga strain, el strain también circunferencial, y nosotros poder, y mundialmente esto, yo creo que eso se intenta hacer para decidir que con este tipo de strain va a tener tal complicación o cuidado, porque este paciente nos puede hacer insuficiencia cardíaca futura, que bueno, que es lo ideal o a lo que queremos llegar con el strain. A mí me gustaría preguntarle a Héctor, ¿qué diferencias hay entre el strain pediátrico y el strain de adulto? ¿Cómo evoluciona el strain? Héctor, ¿sí me escuchas? Sí, claro, doctora. Pues realmente en cuanto a procesamiento, adquisición e interpretación, pues el strain es exactamente el mismo del adulto para el paciente pediátrico, ¿no? Al final de cuentas, todo lo aplicable o estudiado en el paciente adulto se trata de traspolar al paciente pediátrico. ¿Cuál sería la diferencia en cuanto al comportamiento? Pues el tipo de cardiopatía, ¿no? Ahí habría que hacer un análisis de cada una de las diferentes enfermedades para ver cómo es el comportamiento en especial del BULAI, ¿no? El BULAI, al final de cuentas, como dijimos, es la integración de los diferentes segmentos. Y, por ejemplo, en el paciente adulto está muy bien estandarizado el comportamiento que existe en cuanto a amiloidosis, en cuanto a cardiopatía hipertrófica, que tiene cierto patrón que va a representar la enfermedad, ¿no? Donde empezamos a ver la alteración de diferentes segmentos, unos primeros que otros. Creo que esa sería la única diferencia, o sea, lo aplicable que es para cada enfermedad, para las diferentes enfermedades, pero para fines de adquisición, reproducibilidad e interpretación es prácticamente lo mismo. Muchas gracias. Y también algo interesante que se está revisando en pacientes pediátricos es ver exactamente por todos los cortocircuitos que tenemos en ambos ventrículos el strain auricular, en el que nos puede hablar mucho de la disfunción diastólica en estos pacientes, en nuestros pacientes con diferentes patologías. Y bueno, pues realmente es todo un campo de investigación. Yo creo que esto en pediatría, ¿no? Y que tenemos que realizar. Luisita, una pregunta en relación a esta teoría de la banda miocárdica de Torres-Guas. Aquí, ¿cómo podríamos aplicarlo en nuestras cardiopatías congénitas? Bueno, yo creo que se está aplicando totalmente sobre todo en el estudio de la fibra longitudinal, en el strain longitudinal, y es un paso muy importante en estudiar esta función de la fibra, ¿no? Yo creo que esto ya no es una situación del pasado, es una situación actual que se debe de incorporar totalmente a los pacientes con cardiopatía congénita. Estoy totalmente de acuerdo que se necesitan estudios múltiples en cardiopatías para ir adquiriendo cada experiencia, y también sabemos que como por ejemplo en corazón univentricular y en muchas cardiopatías, cada paciente tendrá que ser su propio control, y esto es muy importante para poder seguir en el tiempo a estos pacientes, ¿no? Pero creo que es una realidad, Sandra, ¿no? Creo que es un arma imprescindible en el estudio de la fibra miocárdica, en el diagnóstico subclínico, ¿no? Sobre todo en pacientes sometidos a quimioterapia, ¿sí? Eso es una realidad absoluta, esto ya debe estar en todos los protocolos. En los pacientes también que nosotros sabemos que tenemos problema isquémico, problema coronario, es otra realidad como en los adultos, y en nuestros pacientes
en función ventricular en ciertas cardiopatías congénitas es indispensable. Muchas gracias, doctora Beirana. Y hay otra pregunta aquí en la que hablan, es para Héctor. Héctor, me refieren que en fisiología ventricular se debe tomar en cuenta la CIB para medir el strain. Es una pregunta que realizan. Sí, no, la CIB pues no se debe tomar en cuenta, no va a haber seguimiento en esa zona y evidentemente el strain que se reporte pues va a ser completamente alterado. La duda grande en cuanto al análisis de la fisiología univentricular o de un corazón univentricular es si se considera solamente el ventrículo sistémico, llámese derecho o izquierdo, o si también se incluye el ventrículo que es hipoplásico. No hay nada estandarizado respecto a eso, o sea, no hay algo concreto, no hay algo que ya se dijo, se tiene que hacer de esta manera. La recomendación siempre es que cada uno de los laboratorios debe estandarizar sus prácticas. ¿A qué me refiero? A que si empezamos a medir el ventrículo sistémico y el ventrículo hipoplásico en todos los pacientes, esa es la manera en la que se tiene que hacer tanto en el propio paciente como en los demás casos, ¿no? Y si por alguna razón en nuestro propio laboratorio de eco decidimos que solamente se debe considerar el ventrículo sistémico y excluir el ventrículo hipoplásico, de la misma manera, ¿no? Se debe de hacer esa práctica de forma rutinaria y no cambiarla respecto a cada uno de los diferentes ecocardiografistas o yo mismo, ¿no? Se me olvidó que la vez pasada lo medí incluyendo el hipoplásico y ahora no, porque eso evidentemente sí va a haber un cambio muy rotundo en cuanto al análisis. Pero respecto a la pregunta concreta, no, la CIB se excluye del análisis. Muy bien. Y sobre todo que los pacientes van a hacer control el mismo paciente. Entonces, de ahí la importancia de tomarlo siempre en el mismo lugar, ¿no? Entonces, pues realmente no sé si hay alguna otra pregunta que quisieras hacer, Moisés. Tenemos 2 minutos. No, doctora Sandra, tal vez solo reforzar un poco lo que dijo la doctora Beirana y usted con respecto en fisiología univentricular, el strain, evidentemente cada paciente va a hacer su propio control, definitivamente, pero lo tenemos que hacer porque cada día están saliendo más valores con respecto a valores pronóstico. Por ejemplo, se ha visto que mucho en el strain en corazón univentricular, el strain circunferencial y el strain rate circunferencial son los que más determinan el pronóstico. Strain rate circunferencial menor de 17 correlacionan mayor con trasplante o mortalidad en los primeros 5 años después de la medición. Entonces, creo que evidentemente cada paciente es único, tenemos que compararlo con el mismo paciente, pero cada vez están saliendo más estudios con respecto a cómo seguirlos y qué parámetro tomar en consideración, ¿no? Como saben, nosotros en el INP, en la clínica de corazón univentricular, desde hace poco más de 4 años, estamos siguiendo a todos los pacientes con Fontan. Tenemos una clínica de más o menos 45 pacientes que estamos siguiendo, y a todos los seguimos con el strain longitudinal, circunferencial, y lo mismo que rate longitudinal y circunferencial. Y evidentemente cada vez estamos generando mayor información y estamos tratando de analizarla para que con el tiempo podamos ver qué valores son los que por lo menos en nuestra población correlacionan mejor o mayor con buena o mala evolución. Efectivamente. Pues bueno, creo que ya estamos en tiempo de cerrar el módulo. Les agradezco a todos los ponentes y los panelistas por sus aportaciones tan importantes a esta charla. Y no me queda más que agradecer al presidente, panelistas, coordinadores. Muchísimas gracias por estar aquí. Buen día. Muchas gracias. Muchas gracias.